Buenas tardes, mi nombre es Ojeda Juárez Óscar Jesús. Vengo a presentar el producto final sobre la etapa de procedimientos penales acusatorio. Está a cargo de la materia práctica forense Derecho Penal. La maestra encargada es Alili Virray Reyes, la cual es la Universidad Univer Millennium con número de matrícula 214 300 833 a cargo de la licenciatura en Derecho. Como podemos observar en esta pequeña introducción, vamos a ver la estructura del proceso penal acusatorio, lo cual vemos que es una evolución de los sistemas penales que han beneficiado tanto a los juzgadores como a las partes intervenientes dentro de un litigio, pues con las reformas aplicables no existe una vulneración directa hacia sus derechos humanos y es respetado al debido proceso y la presunción de la inocencia. Vemos que la primera etapa de investigación es aquella que después de que se presenta una denuncia comienza formalmente las etapas del proceso penal, en donde la primera parte corresponde a la investigación que realiza el agente del Ministerio Público MP sobre lo que sucedió para que se cometiera el hecho del delito. Esta etapa comprende dos fases, las cuales de acuerdo son la investigación inicial, la cual comienza con la denuncia y concluye con una puesta a disposición del juez que se lleva a cabo por la policía especializada y la institución del Ministerio Público. La otra investigación es la investigación complementaria ante el juez de control. Comienza con la audiencia inicial y termina con el auto de vinculación a proceso, regida por el artículo 19 constitucional, en la que se encomienda, entre otras cosas, resolver sobre las medidas cautelares o precautorias, la orden de aprehensión, la formulación de imputación, la primera declaración y el auto de vinculación a proceso. De igual manera, en esto mismo podemos checar dos cosas, que puede ser con detenido o sin detenido. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, antes de explicarles, aquí se maneja mucho si lo agarran en fragancia. ¿Qué se refiere en fragancia? Cuando es visto por las autoridades, en este caso, por ejemplo, la municipal, los policías de tránsito, federales, federal o estatal, que agarran al imputado o al que cometió el delito cuando cometió ese delito y no tiene mucho tiempo de que lo haya cometido, ya sea que a lo mejor robó una bicicleta, no tiene mucho que se escapó o que los policías lo habían visto desde lejos. Con esto nos referimos con detenido sin detenido, es con base a lo anterior que habíamos comentado. Se puede decir que la fragancia permite que cualquier persona detenga a alguien por haber cometido un delito, sin necesidad de una orden emitida por un juez penal. Sin embargo, debe de realizarse bajo los siguientes supuestos: que la persona sea detenida en el momento de estar cometiendo un delito, que la persona sea detenida inmediatamente después de haberlo cometido, ya que fue señalada por la víctima o los testigos, así como la detención de alguien que haya participado en el delito sin que haya interrumpido su búsqueda, que la persona sea detenida inmediatamente después en posesión de instrumento, objeto, producto del delito o indicios que presuponen que participó en el delito sin que se haya interrumpido su búsqueda. Y de aquí nos vamos a la audiencia inicial. La investigación inicial es considerada como la etapa más importante, ya que el Ministerio Público podrá recabar los indicios, evidencias o elementos que permitan formular una acusación contra la persona que se considera que ha cometido dicho delito. Y con el nuevo sistema, el Ministerio Público lleva a cabo una investigación sin tanto acuerdos, oficios y trámites que en el sistema anterior resultaban burocráticos y alargaban la investigación.
La audiencia inicial se puede realizar en dos sesiones, dependiendo del interés del imputado de que se resuelva su vinculación al proceso. En el momento en que se formule su imputación o en un plazo de hasta 144 horas, de esta manera la audiencia inicial, de acuerdo con Croy, abogado del dicho 2021, tiene como qué propósito. Ahora sí que su máximo propósito de la audiencia inicial es controlar la detención, si a lo mejor la detención fue legal o ilegal, formular la imputación, decir a la persona imputada que se le acusa, quién lo acusa y realizar la clasificación jurídica del delito, discutir medidas cautelares, establecer el plazo de cierre de la investigación o vincular a esta persona a un proceso. Básicamente, una idea les voy a dar resumidamente, es que en esta audiencia inicial se determina si eh, si fue detenido ilegalmente o legalmente, como ya lo habíamos dicho, en fragancia o no en fragancia. Si ya que a lo mejor sí fue cometido en fragancia, se pueden discutir también las medidas cautelares, puede ser prevención preventiva. Bueno, seguimos con el periodo de investigación complementaria. La investigación complementaria tiene como objetivo que el MP reúna los datos y medios de prueba que le hagan falta para sustentar la acusación y la reparación del daño, o bien alguna solución alterna o forma de determinación anticipada, pero ya limitando por mandato constitucional forzosamente al hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Entonces, una vez ya concedida por el juez de control, decimos que la investigación complementaria es obligatoria como carga procesal para que las partes que la hayan solicitado y deberán concluirse a más tardar en el término de un plazo o prórroga. Su conclusión natural ocurre cuando el MP declara agotada la investigación antes del plazo o bien por el Ministerio de Ley cuando fenece este. Todo lo cual marca el cierre de investigación con cual el MP cesa en sus atribuciones de investigar el delito establecido en el auto de vinculación. A partir de su conclusión y dentro de los 15 de los días siguientes, el MP puede formular la acusación y con ello dar inicio a la segunda etapa del procedimiento penal. Esto con fundamento en los artículos del 321 al 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sigue la etapa intermedia. La etapa intermedia, su objetivo principal es depurar lo investigado en cuanto a hechos, derechos y medios de prueba. Se inicia con el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, mediante el cual se ejercita la acción penal por considerar la existencia de elementos suficientes. También puede suceder que el asunto sea por no haber elementos suficientes, o bien que se suspenda el procedimiento por alguna causa, como por ejemplo el acusado que se le haya ido. La etapa intermedia, la etapa intermedia comienza con la formulación de la acusación ante el juez de control, quien vigilará la actuación del órgano investigador y además establece que las pruebas serán desahogadas en el juicio y determinarán si debe o no aperturarse el juicio oral. En este sentido, esta etapa tiene dos objetivos principales y comprende dos fases, ya sea uno oral y otro escrito. La etapa de juicio oral, bueno, aquí llegamos a la etapa de juicio oral, que básicamente en muchos casos llegan a esta etapa, ya sea porque ninguna de las partes llega a un acuerdo. Y básicamente esta etapa de juicio oral inicia con la recepción del auto de apertura al juicio y termina con la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Esto se desarrolla con base en los elementos de la acusación realizada por el Ministerio Público. En esta audiencia desempeñan sus funciones los jueces de sentencia, diferentes a quienes hacen labores jurisdiccionales de control y ante quienes se desahogarán las pruebas aportadas por las partes procesados y ofendidos e igual de circunstancias, y representados respectivamente por el abogado defensor y el fiscal o agente del Ministerio Público a fin de que los valore y emitan la sentencia correspondiente. De esta forma se puede decir que la audiencia de juicio oral se desarrolla de acuerdo con las siguientes formas.
El tribunal de enjuiciamiento escuchará los alegatos de apertura de la defensa y de la fiscalía. Segundo, las partes desahogarán las pruebas a través de interrogatorios y contrainterrogatorios. Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Básicamente de esta manera el tribunal delibera después de haber presenciado y analizado lo que se vio durante la audiencia de juicio oral, emitiendo el fallo y fijando la audiencia para la lectura y explicación de la sentencia, en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. Básicamente aquí llegamos a una de las últimas partes, la sentencia. Una vez que se haya declarado cerrado el debate, el Tribunal de Juicio Oral ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua, aislada, para así emitir el fallo correspondiente al proceso penal. El hecho de emitir el veredicto constituye la culminación del trabajo del Tribunal del Juicio Oral, en donde se proyecta la convicción positiva o negativa en torno a la existencia del hecho delictivo y la culpabilidad o la inocencia del imputado. Bueno, básicamente esto es todo por el proceso penal acusatorio que rige aquí en el Estado de México. Y espero que les haya gustado el video y que hubiera sido de su comprensión. Gracias y hasta luego.